Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida al ciclo de charlas Fundación OSDE con Vos. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Sandra Magirena desde el auditorio de Fundación OSDE en Capital. Tanto el auditorio como nuestra invitada
cuenta con las condiciones necesarias según las normas vigentes para evitar el contagio por COVID-19. El tema de la charla de hoy es adolescencia y sexualidad. ¿Cómo se vive hoy la sexualidad en la adolescencia? Sandra es médica, especialista en ginecología y sexología clínica y es miembro de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil. Queremos agradecer a todas las empresas que hicieron posible esta transmisión y a todos ustedes por acompañarnos. Les recuerdo que una vez finalizada la charla, vamos a responder las preguntas por chat. Sandra, bienvenida. Bueno, gracias Mónica, gracias a la Fundación OSDE por la invitación a participar de este evento. Y la verdad que todo esto es muy raro, cumplimos con los protocolos y acá estoy solita en este auditorio hermoso, pero sin gente. Así que vamos a hacer la transmisión de la charla de esta manera, que es la nueva normalidad a la cual nos tenemos que ir adaptando para seguir comunicando promoción y prevención en salud. Bueno, el tema que me toca hoy hablar es un tema en el cual vengo trabajando hace muchos años. Pertenezco a la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil y nos dedicamos a la capacitación y a la promoción y difusión de temas que tienen que ver con la salud sexual de adolescentes y niñas. El tema de hoy es un tema que abarca muchos aspectos. Me voy a centrar en aquellas cuestiones que tienen que ver con la salud específicamente. Si hablamos de sexualidad, la sexualidad es esa energía vital que nos acompaña durante toda la vida y que globalmente cumple con dos funciones fundamentales. Una es la reproducción en la especie humana y la otra es el deseo, el placer y la comunicación afectiva. Por supuesto que esta forma de comunicarnos, como es una función que existe desde que nacemos hasta que nos morimos y no tiene fecha de vencimiento, va a ir modificándose a medida que vamos transitando las distintas etapas de la vida y cada individuo va a estar condicionado, moldeado por su contexto y su condición psicosocial en la que viven. Sexualidad es una dimensión fundamental que tenemos los seres humanos, cuyo pleno desarrollo se alcanza satisfaciendo necesidades de contacto, intimidad, expresión emocional, placer, ternura y básicamente amor, que es el condimento más importante que tiene la sexualidad. Todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos como personas sexuadas. Incluye también aspectos que tienen que ver con la identidad sexual, es decir, cómo me autopercibo, la orientación sexual, es decir, cuáles las personas o los vínculos con los cuales me voy a relacionar. El erotismo es ese motor energético que nos pone en una condición de un vínculo emocional y sexual, el amor y, por supuesto, también la reproducción. Hoy vamos a hablar de la adolescencia. La adolescencia es una etapa particular de la vida de las personas que todos los adultos hemos atravesado y que se caracteriza por algunos aspectos fundamentales. Es un momento de transición entre la niñez, donde uno tiene una dependencia absoluta del adulto que lo cuida y de la familia que lo contiene, a la madurez y la adultez, que es cuando uno ya empieza a autogestionarse. Entonces, en ese periodo de transición, obviamente que van a ocurrir cambios que tienen que ver con modificaciones, dudas, preguntas, cuestionamientos acerca de qué es lo que uno va a hacer en la vida y acompañado de fuertes modificaciones a nivel del cuerpo físico que van a ir moldeando las emociones y fundamentalmente es una etapa donde la sexualidad irrumpe de manera mucho más llamativa, ya que es el momento donde al ocurrir la pubertad y todos los cambios hormonales hay una expresión mayor de ese momento para percibir y explorar la propia sexualidad. Por supuesto que para el adolescente el grupo de pares es fundamental, mucho más sostenedor y contenedor muchas veces que lo que es la escuela o la familia. Entonces es muy importante el sostén de la amistad y el grupo de pares y evitar el aislamiento, algo que hoy por hoy cuando avance un poquito en la presentación, vamos a comentar que podría llegar a estar modificado o alterado por este tipo de vida que estamos llevando ahora.
También la adolescencia es momento de decisión de cómo me autopercibo desde el punto de vista de mi identidad de género y también tiene que ver con cuál va a ser el objeto de deseo con el cual yo establezca un vínculo amoroso. Etapas transicionales que son completamente normales y que tanto los adultos como los profesionales de la salud debemos acompañar de manera amorosa y compasiva sin hacer intervenciones desafortunadas. El cerebro del adolescente, para que se entienda un poco cómo funcionamos en esa etapa de la vida, es como si fuera vamos a hacer el ejemplo de que fuera una computadora nueva que tiene un sistema operativo instalado y a lo largo del proceso de desarrollo entre la pubertad y los 20 años aproximadamente, se van bajando aplicaciones a ese sistema operativo que van haciendo que el cerebro sea cada vez más instrumentalmente efectivo y aparezcan funciones cognitivas del adulto como pueden ser el racionamiento, el juicio crítico y los valores. Es decir, que esto no es que aparece de entrada. Un adolescente a medida que va transicionando, su estructura y su cableado neuronal se van modificando y moldeando de acuerdo a las condiciones personales, hormonales y medioambientales que hacen que a medida que se va desarrollando la corteza prefrontal, que es la parte que tenemos los humanos que nos diferencia de los monos, por ejemplo, tenemos frente, que es la que da el juicio crítico, el valor, el autocuidado, va desarrollándose más tardíamente. Mientras que el cerebro emocional, el sistema límbico, que está relacionado con las hormonas, con la pubertad y con todo el desarrollo sexual, está como hiperreactivo. Entonces, induce a conductas muchas veces que son intempestivas y que no tienen, le falta todavía el freno cortical, no porque el adolescente no sea capaz, sino porque no está dentro del proceso de maduración que le corresponde según la edad. Algo así como si tuviésemos imagínense, un auto de alta gama con todos los botones y todas las operaciones, pero que no tiene un buen freno. Entonces, es común que ocurra en esta etapa de la vida, del proceso de desarrollo, actitudes quizá impulsivas que a veces los adultos no llegamos a comprender, pero que tenemos que entender en qué etapa del desarrollo adolescente nos encontramos. Como les hago esta comparación con la tecnología, entendamos también la velocidad con que el conocimiento ha avanzado. Pensemos que el 90% de la información del mundo está creado en los 2 últimos años y se puede almacenar en una cantidad de medidas cibernéticas que equivale a 2 días en total. Entonces, fíjense la velocidad del proceso de desarrollo en cuanto a la información tenemos hoy y todos esos estímulos que vienen del exterior obviamente van a producir modificaciones a nivel de las conductas. Y aparece con el desarrollo tecnológico lo que son hoy las redes sociales. A ver, yo soy una persona grande, hace muchos años que trabajo y ejerzo la medicina, y cuando yo estudiaba medicina todo esto no existía. Hoy por hoy, para un adolescente, pensar en una vida sin redes sociales sería como una cosa imposible de concebir. Y las redes sociales, que todos conocemos, y que ustedes, los adolescentes más que nosotros, tienen una utilidad y han aparecido por algo en particular. Básicamente se establecen redes de conocimiento de las personas, pueden contactarse unos con otros. Por ejemplo, yo en este momento estoy dando una charla, no hay nadie acá, pero sé que hay un montón de gente del otro lado que me está escuchando y me va a escuchar después. Nos contactamos con personas que están en distintos lugares. También sirve para la autopromoción, por ejemplo, difundir lo que uno hace en un consultorio o en una escuela o en una actividad. Hacer networking, que es el trabajo a distancia que hoy por hoy está totalmente instalado, empujado un poco y acelerado por la pandemia, pero imagínense si no estuviéramos preparados con todos estos recursos, lo que hubiera sido esto. También sirven para entretenimiento y también tienen un importante rol en la información. Pero acá quiero hacer una salvedad, hay que tener mucho cuidado de cuando uno busca información en las redes sociales y tiene que chequear de qué cuentas estamos hablando, porque muchas veces la información, y de hecho en la era de la posverdad sabemos muy bien que hay muchas falsas noticias y a veces esa información puede ser errónea. No vamos a decir que son malas las redes sociales y que la conectividad ejerce un mal efecto sobre el desarrollo del adolescente, porque en realidad los adolescentes que hoy están transitando la adolescencia o los centennials, la generación que ha nacido después del año 2000, son nativos digitales. O sea, han nacido con la tecnología, no como nosotros que somos migrantes. Tienen una reacción mucho más rápida a los estímulos visuales, mejoran varias formas de atención, procesan mucho más rápidamente la información, son surfeadores de las
información, y todo lo que tiene que ver con juegos, determinados juegos, activan esos circuitos neuronales de este cerebro, de esta neocorteza que se está activando y está cambiando de modalidad de comportamiento. En muchos casos favorecen algunos programas el desarrollo de la inteligencia, y no sabremos qué va a pasar con las futuras generaciones en cuanto a lo que este cerebro produzca. Pero también tenemos que saber que hay efectos que no son tan saludables y que pueden afectar al desarrollo conductual y las emociones de los jóvenes. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo en un estado de atención parcial pero continua. Es decir, no hay momentos donde uno diga, me voy a jugar. Cuando yo era chica había un momento que tomábamos la leche, nos íbamos a jugar y nos desconectábamos de todo. Es más, la televisión arrancaba a las 7 de la tarde, una cosa imposible de pensar hoy. Pero hoy hay una tensión permanente, ¿sí?, que entra y sale de la comunicación. ¿Qué pasaría hoy? Imagínense todos los que están escuchando si yo perdiera mi teléfono, no lo tuviera acá. Miren dónde lo tengo, al lado mío. Aumenta esto el estrés, el estado de alerta, puede llevar a una conectividad perpetua, hace sentirse a veces dificultades en la autoestima, este tema de los perfiles que aparecen, cambia el carisma virtual en cuanto a lo que tiene que ver con el cortejo y el conocer otras personas. Muchas veces uno dice, bueno, el perfil tiene una determinada característica, pero la realidad no es la misma. Y esto tiene un fuerte impacto en patrones de sueño, porque este exceso de permanencia en las pantallas puede alterar los ritmos, sueño y vigilia, y secundariamente puede alterar los ritmos hormonales que están íntimamente relacionados. Y ahí ni que hablar de la sexualidad. El estrés y el cortisol aumentan y la memoria puede tener algunos deterioros en el rendimiento, y esto puede provocar estos cambios de humor o de ver cosas todo el tiempo, puede producir modificaciones en el ánimo y en el humor. Y hay 3 desventajas fundamentales que quiero recalcar antes de pasar al tema que nos convoca, que es la posibilidad de este anonimato, de estar del otro lado de la pantalla, que alguien pueda acosar de una persona, y entonces tenemos el acoso informático, de la misma manera que el delito del grooming, el grooming que es un delito, que es el adulto que aprovecha esta condición de estar detrás de una pantalla y acosa sexualmente a un menor, o bien los trastornos relacionados con lo que los médicos llamamos adicción a las tecnologías. Entonces, volviendo al tema que nos convoca, que es la sexualidad que se vivencia en el cuerpo y que se va construyendo a medida de un mapeo que se va haciendo emocional desde los 5 sentidos, podemos pensar que podría llegar a estar en peligro porque este cuerpo se está convirtiendo en un gran ausente. Entonces, antes de hablar del tema, les quiero comentar, sobre todo a los jóvenes, que cuando uno habla de sexualidad y habla de salud reproductiva y cuestiones relacionadas con esto, embarazo, parto, métodos anticonceptivos, no estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de eventos fisiológicos humanos. Entonces, no es necesario que uno tenga un problema para ir a consultar. Uno puede ir a consultar a su médico o médica de cabecera, a su ginecólogo o ginecólogo de cabecera sin tener un problema, porque realmente son aspectos de la vida muy importantes a tener en cuenta. Los médicos hablamos de cómo cuidar la salud y de qué son los factores de riesgo. Cuando hablamos de cuidar la salud, nos referimos básicamente a todo lo que tiene que ver con una alimentación saludable, poder tener horas de sueño y descanso, hacer prácticas de actividad física y cuidar nuestra salud cardiovascular. Si hablamos específicamente de sexualidad, los 2 factores de riesgo más importantes son las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no intencionales. Y esos son los temas en que vamos a incluir en esta charla. Primero vamos a hablar de los métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos son aquellos que, una vez que son adquiridos, impiden la posibilidad del embarazo. Y vamos a ver que muchos de los métodos anticonceptivos están, actúan o están diseñados para los cuerpos de las mujeres, porque no ha habido todavía una tecnología suficiente que desarrolle más métodos anticonceptivos para los varones que no sean el preservativo o la ligadura de los conductos deferentes, la vasectomía. En este caso vamos a hablar de la gran oferta que tenemos de métodos anticonceptivos para las mujeres. La mayoría de los métodos anticonceptivos se clasifican de acuerdo a su efectividad y de acuerdo, la efectividad quiere decir cuán seguros son, y también de acuerdo a los efectos colaterales que puedan tener y la reversibilidad. Es decir, un método anticonceptivo ideal para una mujer es aquel que sea
anticonceptivo seguro, que tenga una alta eficacia, que sea reversible, que no produzca efectos colaterales y que además sea aceptado por la mujer y le sea cómodo al uso de la mujer. Porque a veces nos puede pasar que nosotros decimos, bueno, mira, yo te recomiendo tal cosa, pero si a la mujer le resulta incómodo o al adolescente, por ejemplo, no quiere tomar pastillas todos los días, tenemos otros recursos para ofrecerles. Los más conocidos y los que están más al alcance de nuestra mano son las pastillas anticonceptivas. Todos estos métodos de los cuales les voy a hablar tienen hormonas. ¿Por qué? Porque las hormonas son las encargadas de frenar la ovulación y de dar la efectividad del método anticonceptivo. Hormonas que están testeadas, probadas, desde el año 60, 1960 se descubrieron los anticonceptivos, así que imagínense el tiempo que tienen de estar probados en ensayos clínicos y en la población, y la verdad que los efectos colaterales no son mínimos, cada vez se reducen más porque cada vez las fórmulas han ido cambiando. Todas las pastillas anticonceptivas están hechas de estrógenos y progesterona, en una combinación estrógeno y progesterona. Esos estrógenos van variando, hay distintos tipos, más parecidos a los que produce el ovario, más parecidos a los de síntesis, las dosis de estrógenos van cambiando y el estrógeno tiene la función en el anticonceptivo de controlar el sangrado mensual. Y la parte de progesterona que tienen los anticonceptivos combinados, que también son distintos tipos de progesteronas que se han ido modificando y perfeccionando, son las que realmente cumplen la función anovulatoria, es decir, las que frenan la ovulación. Esta combinación de estrógenos y progesterona se pueden suministrar en pastillas o en otras formas de administración, como pueden ser el anillo o el parche. ¿Sí? Les aclaro esto porque existen pastillas anticonceptivas y otros métodos anticonceptivos como el implante o el SIU que no están hechos de estrógenos y progesterona, que están hechos solamente de derivados de la progesterona. ¿Por qué? Y se los llama anticoncepción libre de estrógenos, porque hay algunas cuestiones particulares en algunas personas que no pueden tomar estrógenos porque tienen migrañas, porque tienen riesgo de trombosis, porque tienen alguna enfermedad que contraindica o una intolerancia al estrógeno. Entonces tenemos un arsenal de productos que no tienen estrógenos y que cumplen con la misma función anticonceptiva. Quizá, al no tener el estrógeno, sean un poco más rebeldes en controlar el sangrado y sean aquellos productos que quizá produzcan un sangrado irregular precisamente porque le falta la hormona que es la controladora del sangrado. Entonces, vamos a repasar acá los productos que tenemos. Estas son las pastillas anticonceptivas que se toman todos los días, cada 24 horas. Existen pastillas de regímenes con 21 pastillas de hormonales y 7 placebos. En esos placebos que no tienen hormonas están puestos para que la mujer deprive el endometrio y sangre y tenga menstruación. Hay otros regímenes que son de 24 pastillas activas y 4 placebos, y tenemos los anticonceptivos libres de estrógenos, que también vienen en pastillas, que también se toman todos los días. Algunos tienen placebo y otros no. Es decir, que las pastillas anticonceptivas pueden ser combinadas con distintas variaciones de estrógenos y progesterona, eso lo va a decir tu ginecólogo o tu ginecóloga, y también tenemos las pastillas libres de estrógenos. Otro de los regímenes combinados es el inyectable. El inyectable también tiene estrógenos y progesterona y se usa mensualmente y es una elección que puede hacer la mujer de acuerdo a las condiciones y la distancia que tenga con el centro de salud, si no lo puede proveer o si no quiere tomar pastillas todos los días, es una opción recomendable. La otra forma de suministro de la combinación de estrógenos y progesterona es el anillo. El anillo es un anillo siliconado, fíjense el tamaño que tiene, que es maleable y que se coloca dentro de la vagina. La vagina tiene la particularidad de absorber las hormonas, igual que las absorbe el tubo digestivo, pero con la ventaja de que no pasa por el tubo digestivo, es decir, va directamente de la vagina a la sangre. Entonces, el anillo nos ofrece varias ventajas. Por ejemplo, no da intolerancia en tomarlo, no hay problema si uno vomita, y uno lo lleva puesto 21 días y por lo tanto no se tiene que acordar de tomar la pastilla todos los días.
Por lo tanto, el anillo vaginal es una buena recomendación para aquellas mujeres que no quieran tomar anticonceptivos todos los días y es práctico porque, ya les digo, esos 21 días que tendrían que tomar la pastilla todos los días, tienen el anillo colocado dentro de la vagina, al cabo de los 21 días se retira, se espera 7 días o 5 días para menstruar y se vuelve a colocar otro anillo. Otra forma de intermitencia es el parche. El parche es como esta curita que también es igual que la pastilla, igual que el anillo. La diferencia está que la medicación se absorbe por la piel y el parche se cambia cada 7 días. Es decir, se pone un parche, a los 7 días se cambia, se pone otro y se deja una semana de descanso para menstruar. Aclaro acá que la que no quiere menstruar o si no le interesa tener sangrado menstrual puede hacer una toma continua, puede hacer un cambio continuo de anillo o cambiarse el parche todas las semanas y se va a evitar ese periodo de sangrado. Y después tenemos estos dos formas también de administración que son los llamados anticonceptivos de larga duración o LARCs. En este caso, LARCs hormonales. ¿Por qué de larga duración? Porque duran entre 3 y 5 años. Uno es el implante subdérmico, mal llamado CHIPS anticonceptivo, que es una varilla que ahora después vamos a hablar un poquitito más en detalle, y el otro es el SIU, que es como un DIU, pero tiene en su tallo el mecanismo hormonal. Brevemente, para que se entienda dónde actúan estos métodos anticonceptivos, en un útero cuerpo de mujer vamos a tener los que actúan a nivel del endometrio, como el SIU, los que actúan a nivel de la ovulación, donde vimos todos los anticonceptivos, tanto orales como anillo, como parche, y los métodos de barrera, que son los que van a impedir el contacto entre el óvulo y el espermatozoide. Cuando se produce la ovulación, que es la salida de la célula germinal del ovario, que ocurre después de la pubertad todos los meses por un estímulo que viene de la glándula hipófisis, que está acá arriba del cerebro, le dice al ovario que tiene que prepararse para ovular, el ovario recluta un montón de folículos, elige uno, sale por un mecanismo hormonal también, viaja por la trompa y en caso de encontrarse con un espermatozoide se formaría un embarazo, lo que hacen las pastillas anticonceptivas es evitar que se produzca la ovulación, porque le mandan una función, un mensaje al cerebro de que no tiene que estimular al ovario para que produzca los folículos. Entonces son métodos muy seguros, altamente eficaces, que impiden la ovulación y por lo tanto los embarazos. A veces me preguntan, ¿por qué si tomo anticonceptivos menstruo? Porque una cosa es lo que pasa a nivel ovárico, donde el folículo va madurando, en la mitad del ciclo, más o menos en el día 14, se produce la ovulación, después queda el cuerpo amarillo y viene la próxima menstruación y empieza un ciclo nuevo. Y otra cosa es lo que pasa en el útero, donde mientras el ovario está produciendo los folículos maduros, el endometrio, que es la capita más interna del útero, empieza a crecer y si no hubo embarazo, esa capita se cae. Pero si no hubo ovulación, también se cae porque se prepara de la misma manera por el efecto de las hormonas que vienen del cerebro. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando tomamos anticonceptivos? Bueno, los anticonceptivos, como dije, que se toman por boca, tienen que ser tomados rigurosamente cada 24 horas y hay que tener precaución si uno tuvo vómitos, diarreas, si toma diuréticos o si hay alguna interacción con algún medicamento que te esté dando el médico por otro problema. Por ejemplo, algunos medicamentos que se usan para el tratamiento de la epilepsia. Si te olvidas de tomar el anticonceptivo un día, tenés que tomar el que te olvidaste dentro de las 12 horas del olvido y tomar la pastilla que te corresponde. Y si fueron más de 12 horas, también tenés que tomar la pastilla que te olvidaste más la que te corresponde, pero tenés que usar un método accesorio o tomar la pastilla de emergencia, como vamos a ver después. ¿Por qué? Porque esto es un relojito. Para que frene la ovulación, el anticonceptivo oral se tiene que tomar cada 24 horas. No así, como les dije, el anillo, que como vemos acá, lo plegás, lo metés adentro de la vagina, no tenés que controlar nada porque apenas se introduce, se acomoda solito y ese se deja dentro de la vagina 21 días y al cabo de 21 días, que ya se acaba la cantidad de hormonas que tiene, se retira, se puede colocar otro inmediatamente si no querés menstruar o se puede esperar 7 días
para colocar el siguiente. ¿Por qué 7 días tienen tanto las pastillas como esto? Porque es el tiempo máximo que aguanta ese sistema del cerebro para no estimular una ovulación sin el freno de la pastilla anticonceptiva. Si yo me pasé de más de 7 días, se puede dar un escape ovulatorio. Por eso insistimos tanto en que las pausas entre caja y caja o entre anillo y anillo no tienen que ser mayores a 7 días. Podés hacerlo menos o no hacerla si vos quisieras no menstruar. El parche lo podés colocar en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Es un poco grande el parche para mi gusto, entonces por ahí a algunas mujeres no les gusta, por eso hablaba antes de la adaptación, de la aceptabilidad, de lo que nosotros llamamos la compliance con el método anticonceptivo, porque si te va a resultar incómodo y no te va a gustar, no lo vas a usar. Entonces, pero es bastante práctico porque se puede colocar en un lugar no visible, en el invierno sobre todo, y no se sale con el agua, te podés bañar y se renueva cada 7 días. Y este que les mencionaba antes, que es el implante subdérmico o chip, mal llamado chip, es una varilla plástica que se coloca con un dispositivo, viene con una suerte de jeringa aplicadora. Esto lo colocamos los ginecos, se coloca en la cara interna del antebrazo y la usuaria lo puede tocar, lo puede controlar. De ahí no se mueve, no se va a ningún lugar porque está colocado debajo de la piel. Por supuesto, por eso lo coloca el personal que está entrenado. Y este tiene 3 años de duración. Como es solo de gestágenos, puede pasar que los primeros meses tengan un patrón de sangrado irregular, esto de pérdidas constantes. Es la complicación más grande que tiene este método, ¿sí? Que no le pasa a todas las mujeres, pero en un 25% de los casos puede ocurrir. Esa es la contraindicación, el único problema que podría tener. Y que después para sacarlo también te lo tiene que sacar un médico. Dura 3 años y puede pasar, la mayoría de las veces, que se retire la menstruación, que la mujer que lo tiene colocado no menstrue, porque al no haber estrógenos y ser solo de progesterona puede ocurrir esto. De la misma manera pasa con este, que es el CIU, que se llama Sistema Intrauterino de Liberación Hormonal. Es un dispositivo igual que un DIU, que tiene forma de T, y acá en el tallito, en lugar de cobre, tiene la misma sustancia que tiene el chip anticonceptivo, que es un derivado progesterónico, que actúa localmente, se coloca dentro del útero, el hilito lo podés tocar con tu dedo saliendo del cuello de la matriz, también lo coloca el ginecólogo o la ginecóloga, y este tiene una duración de 5 años. Hay modelos de más dosis para las mujeres más grandes y hay modelos que tienen menos dosis de esa progesterona para las adolescentes. Y hay a su vez otros que tienen menos dosis, pero duran menos. Es decir, que entre 3 años y 5 años se puede dejar colocado este dispositivo que pertenece a los LARCs, que son los anticonceptivos de larga duración reversible. Eso quiere decir esa sigla. No me lo van a decir en inglés porque soy un desastre. Y ¿qué podemos decir de los métodos masculinos? Antes habíamos dicho que no teníamos muchas variantes y la verdad que no, tenemos los métodos que son irreversibles o parcialmente irreversibles como la vasectomía, pero en este caso, como estamos hablando con adolescentes, el método ideal y el único disponible hasta el momento es el preservativo masculino. Preservativos que nos van a dar la posibilidad no solamente de evitar el embarazo no intencional, sino también de la infección de transmisión sexual. No hay excusas para el uso del preservativo. Que si es grande me aprieta, que si se me sale, que soy alérgica al látex. No, porque hay una variedad enorme hoy por hoy en el mercado de preservativos de distinto tamaño e inclusive de preservativos que no tienen látex para evitar a aquellas personas que tienen alergias. Así que no hay ninguna excusa y se pueden usar con toda tranquilidad. Tenemos que tener bien en claro de los factores de riesgo que hablamos: pastillas, DIU, implantes, parche, anillo, inyectables, anticoncepción de emergencia, solo previenen los embarazos no intencionales. Mientras que el preservativo, vamos a decir los nombres en distintos lugares, no sé de dónde nos ven: forro, profiláctico, condón, camisinha, globito, como te guste llamarlo, previene, además del embarazo, si está correctamente usado, es el único método que evita las infecciones de transmisión sexual. ¿Qué recomendamos los médicos, las médicas y sobre todo los y las ginecólogas que trabajamos con adolescencia? La pareja perfecta, que se use el preservativo para evitar la infección de transmisión sexual y algún método hormonal. En este caso tenemos esta bella pareja de
preservativo y pastillas bailando una buena danza para poder vivir una sexualidad plena, segura y sin inconvenientes. ¿Por qué tenemos que seguir machacando con el uso del preservativo? Bueno, porque la enfermedad, el VIH, que si bien está controlado por los tratamientos que hoy hemos logrado, sigue siendo una pandemia. Es decir, no hay que relajarse. Muchas veces los jóvenes piensan que el VIH, como se trata y se negativiza, ya está. No. Es el único medio de protección que tenemos para el contagio del VIH es el preservativo. Además, estamos viendo hoy muchos casos de sífilis y gonorrea. Yo, que pertenezco a otra generación, pensé que era una enfermedad que estaba eliminada. Sin embargo, hoy sigo viendo y cada vez más casos de sífilis y gonorrea, que son otras ITS. Los grupos más vulnerables son los jóvenes, precisamente. Entre 15 y 25 años es la población que se ve más afectada por infecciones de transmisión sexual. Y todo esto lo vemos asociado a la caída del uso del preservativo y muchas veces al alto consumo de sustancias como el alcohol u otras sustancias que le quitan a la persona la conciencia y la posibilidad de estar con la mente activa en lo que está ocurriendo, y entonces no saben o no tienen los elementos para cuidarse. Es muy importante saber y enseñarle a un joven cómo se coloca un preservativo. Primero, saber que los preservativos tienen fecha de vencimiento y hay que ver dónde se compran, porque si están sometidos a altas temperaturas, como por ejemplo, no sé, en un escaparate con mucho sol y mucho calor, se pueden deteriorar. Cuando uno abre el sobrecito del preservativo, no lo tiene que hacer con la boca ni con una tijera, porque se puede romper el látex, se abre con la mano. Cuando se coloca, se debe colocar en el mismísimo momento que se sacaron el calzoncillo, se tienen que poner el preservativo. No tiene que haber juego previo, ni puertita, ni frotadita antes, sin tener puesto, ni sexo oral, por supuesto, sin tener puesto el preservativo, que se coloca siempre que el pene esté en erección completa. Hay que sacarle el airecito que tiene en la punta, en ese globito, para que no se rompa en el momento de la fricción. Se desenrolla completamente hasta la base y una vez que se terminó la relación y se produjo la eyaculación, deben estar atentos porque el pene pierde tumescencia y puede quedar flojo. Entonces, una vez que se eyaculó, se sostiene la base del preservativo y se retira el pene del interior de la vagina, se saca el preservativo, se mira que no esté pinchado, se le hace un nudito y se tira a la basura, no se tira en el inodoro. Otros métodos de barrera es el preservativo femenino. Acá se los muestro para que vean, porque yo creo que ahora habría que darle una vuelta de rosca a ¿no? Porque tanto hablamos del uso de las barreras de látex para aquellas mujeres que tienen sexo con mujeres o para la práctica del sexo oral hacia una mujer. Pero fíjense que el preservativo femenino, que no tuvo mucha difusión en nuestro país, creo que ahora ni se consigue, es una funda de látex que tiene un aro superior que va al interior de la vagina. Esto sale hacia el exterior, ¿sí? Y esta parte externa es la que queda sobre la vulva, ¿sí? Ven, acá lo podemos ver bien, cómo queda introducido el anillo superior cubriendo el cuello del útero, la vaina de la vagina envuelta por el látex del preservativo y el aro externo, que es más amplio y que protege la vulva. A veces pienso que si esto se hiciera un poco más grande, podría ser inclusive funcionar como un campo de látex. Pero bueno, es un método de barrera que les quise mostrar. Y el otro método de barrera que no evita infecciones de transmisión sexual, si bien es un método de látex, pero no evita infecciones de transmisión sexual, es el diafragma. Bueno, esto se usaba también en otras épocas, pero sigue estando vigente y algunas mujeres hoy, sobre todo mujeres que no quieren tomar anticonceptivos o que tienen parejas estables y no usan preservativo, es un buen método porque es de barrera, no interfiere en la relación y es como un capuchoncito. Esto vendría a ser como, para las que son usuarias de copas menstruales, vendría a ser y se coloca como una copa menstrual porque tapa el cuello del útero, con la diferencia de que la copa es un receptáculo para la sangre y esto es un poco más plano. Entonces esto aislaría el contacto del semen, de los espermatozoides con el cuello de la matriz. Acá está cómo se coloca, sí hay que controlarlo con el dedito, hay que tratar de meter el dedo y ver que el diafragma quede tapando toda la superficie del cuello uterino para que no haya contacto
entre el semen y el cuello del útero. Si alguno de estos métodos de barrera falla o hubo algún accidente, hay que tomar la pastilla de emergencia. ¿Qué es la pastilla de emergencia? Es una alta dosis de un gestágeno que la función que cumple es inhibir la ovulación. Vuelvo a repetir, la pastilla de emergencia inhibe la ovulación. Esto quiere decir que si ya ovulaste, no la va a inhibir. Entonces puede fallar. No es un método efectivo 100%. Es, como su nombre le indica, de emergencia. Si tuviste un accidente con el preservativo, no se puede usar sola como un método anticonceptivo. Dicen por ahí que no se puede tomar más de 2 veces o 3 en el año. Bueno, eso es un mito. Si vos tenés que tomar más de 2 veces la pastilla de emergencia es porque no estás haciendo una buena anticoncepción y es hora de que consultes con tu gineco para que te dé un método más seguro. ¿Cuándo se toma la pastilla de emergencia? Inmediatamente del accidente, es decir, para evitar que ocurra la ovulación. O sea, dentro de las 48 hasta 72 horas, 4 días se puede tomar, pero cuanto más cerca del accidente, mejor resultado vas a tener. ¿Cómo actúa la píldora de emergencia? Modificando el moco cervical para que los espermatozoides no se capaciten e inhibiendo la ovulación. Acá voy a decir unas palabras respecto a esto. El espermatozoide cuando sale del testículo, cuando sale del eyaculado, el espermatozoide recién eyaculado, no es fecundante, no está capacitado. Tiene que hacer una maestría en el tracto genital femenino. Es decir, un espermatozoide recién eyaculado tiene que pasar por el cuello del útero, que vendría a ser la universidad de capacitación para ser fecundante. Ahí se queda un par de días o unas horas y después asciende y va a buscar al óvulo para fecundarlo. Entonces, si yo le altero este medio, no se va a poder capacitar. Y esto se los recuerdo porque también, como vamos a ver ahora, las fechas no es una forma segura para cuidarse. Entonces, pastilla de emergencia frena la ovulación si es que no ocurrió y altera el moco cervical para que esos espermatozoides no sean fecundantes. Los métodos llamados naturales, como las fechas, ¿se acuerdan esa reglita que les mostré, que uno calcula más o menos cuándo va a ovular? Muchas mujeres me dicen, yo me doy cuenta cuando voy a ovular. Bueno, pero yo no estaría tan segura. El método de la lactancia, el coito interrumpido, ese es tremendo, es decir, que el hombre retire el pene en el momento que va a eyacular. El moco cervical, la temperatura basal, no son métodos recomendados para una persona, acá yo puse para adolescentes, pero no son métodos recomendados para una persona que no quiera embarazarse. Si una mujer o una pareja no quieren tener un bebé, no pueden usar estos métodos, ¿sí? Porque fallan, porque tienen sus errores. Entonces, ojo con esto, lo quiero recalcar y reforzar porque no es un método que nosotros recomendemos a los adolescentes. Me quedó por ahí dando vueltas el DIU de cobre, ¿sí? Que es igual al que les mostré antes, al SIU, pero este es una T que en lugar de tener en el tallito levonorgestrel o ese gestágeno, tiene un hilito de cobre. El cobre, la función que cumple es alterar el medio, esa facultad, universidad, donde el espermatozoide hace la maestría y el moco cervical para que el espermatozoide no sea fecundante. Los DIU de cobre se colocan y duran entre 5 y 10 años y también son métodos de larga duración que los coloca el ginecólogo. El DIU, tanto el DIU como el SIU son métodos anticonceptivos de larga duración que pueden ser usados en la adolescencia. Hay un mito dando vuelta por ahí que dice que si no tuviste hijos no podés tener DIU, que tenés que el útero chico, grande. No, esos son todos mitos. Si una usuaria elige la colocación de un DIU, el ginecólogo o la ginecóloga se lo deben colocar. Y para terminar, unas palabras respecto al otro factor de riesgo del que les hablé al principio, que es las infecciones de transmisión sexual. Infecciones de transmisión sexual que no son solamente 2 o 3, hay varios patógenos involucrados. La característica en común que tienen es que todos se transmiten cuando hay contacto íntimo sexual. Cuando digo contacto íntimo sexual, no es solamente un pene en una vagina, es la vulva con un pene, la vulva con un dedo, la vulva con la boca con la boca, el dedo con la vulva. Digamos, si hay intercambio de mucosas, hay posibilidades de infecciones de transmisión sexual. Tenemos gérmenes de primera generación, como la sífilis, el gonococo, el linfogranuloma venéreo y el chancro blando. Sífilis y gonorrea son los más comunes. Quiero advertir acá que gonocoxia, que es una infección producida por una bacteria, muchas veces los varones no, la mujer prácticamente puede ser asintomática, muchas veces el varón, que es el que tiene la manifestación clínica más evidente, que es la salida de una gota matinal purulenta de la uretra,
no consulta o va a la farmacia o le pregunta a un amigo, le dan una inyección y se cura. Bueno, hoy sabemos que el gonococo está siendo altamente resistente a los tratamientos antibióticos y que es muy importante informar a la pareja o las parejas con las que se estuvo para que todo el mundo haga su tratamiento. Tenemos otros gérmenes de segunda generación que no son bacterias, que son virus o gérmenes particulares como la clamidia y el micoplasma y el herpes simple, y los de tercera generación que son los virus más modernos como la hepatitis B, el VIH, el citomegalovirus y el HPV. Y el HPV, no me puedo ir sin hablar del HPV, que es el virus del papiloma humano, que es la infección de transmisión sexual más frecuente, generalmente asintomática. Hay un alto porcentaje de la población sexualmente activa que contrae el virus y no lo sabe, con más razón en la etapa de la adolescencia, y a veces produce verrugas genitales. Es uno de los agentes, el agente más frecuentemente encontrado en el cáncer de cuello, de ano, de pene, de vulva, vagina y en la papilomatosis laríngea del neonato. Y la forma más fácil, segura, barata, económica y que no trae ningún problema es la detección por el Papa Nicolau. El HPV es una familia muy grande de virus. Tenemos un grupo que es de alto riesgo, que son los que están relacionados con el cáncer, y los de bajo riesgo, que están relacionados con las verrugas. Se transmite exclusivamente por vía de contacto íntimo sexual. El sexo oral también transmite HPV. Los síntomas que trae pueden ser manifiestos o no. Por eso es que hay que ir a buscarlo. Puede haber verrugas genitales, pero a veces hay que ir a hacer, por eso es importante hacer el Papa Nicolau. ¿Y cómo se previene? Con el uso del Papa Nicolau, del preservativo, de los métodos de barrera y con la vacunación que hoy contamos en nuestro país de una vacuna contra los virus de alto riesgo, 2 de los virus de alto riesgo y 2 de los virus que producen las verrugas, que se da y está incluida en el calendario escolar y se da a partir de los 11 años a varones y mujeres. Importante saber que las mujeres, después del segundo año de inicio de relaciones sexuales o a partir de los 25 años si no han tenido relaciones sexuales, deben hacerse un Papa Nicolau y una colposcopía, que son estudios sumamente sencillos que hacemos los ginecólogos y que consisten en la visualización del cuello con una lupa de aumento, eso es la colposcopía, y la toma de un material citológico, que es el Papa Nicolau, que mandamos a analizar, y con este método sencillo podemos hacer detección temprana de HPV o de lesiones precursoras de cáncer de cuello de útero. Así que, bueno, hay que hacerse los controles cuando uno empieza a tener la actividad sexual. Y para finalizar, les dejo estas 2 cuentas, ya que hablamos de redes sociales, vamos a dar cuentas que den información chequeada y fidedigna, como es la cuenta mía, Consultorio Magirena, y la cuenta Adolescex Salud, que es la cuenta oficial de Instagram de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, donde somos los profesionales mismos que brindamos información de una manera adecuada, inclusive usando adolescentes para que transmitan ellos la información entre pares, que como dijimos es la forma más clara y activa de transmitir información, pero es chequeada y segura. Y les dejo mi ganador de los encuentros sexuales y para vivir una sexualidad plena, libre de dificultades y de problemas, que es el preservativo. Y les quiero por último decir que si bien hablé mucho de prevención en salud, también quiero dejar un mensaje que la sexualidad es la función más importante que nos conecta con el placer y la afectividad y que la etapa de la adolescencia es el mejor momento para que cada uno de ustedes, nosotros, todos, nos conectemos con nosotros mismos y tratemos de reconocer en nuestro cuerpo y en nuestro sistema cuáles son nuestras propias áreas de placer, cuáles son nuestras formas de estimularnos y de activar ese sistema tan preciso de relojería que hay en el cerebro que nos lleva a tener orgasmos, buena sexualidad. Primero entrenándonos con nosotros mismos para después salir a jugar al juego del sexo de manera segura y tranquila. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Moni, ¿dónde estás? Y los escucho, las escucho si hay preguntas. En nuestro cuerpo y en nuestro sistema cuáles son nuestras propias áreas de placer, cuáles son nuestras formas de estimularnos y de activar ese sistema tan preciso de relojería que hay en el cerebro que nos lleva a tener orgasmos, buena sexualidad.
primero entrenándonos con nosotros mismos para después salir a jugar al juego del sexo de manera segura y tranquila. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Moni, ¿dónde estás? Y los escucho. No escucho. Abrí el micrófono, Moni, tenés tu micrófono muteado. Bueno, gracias Sandra, clarísima como siempre. Vamos a dar paso a las preguntas. Dale. ¿Las pastillas sin estrógenos son igual de eficaces que las que sí tienen? Sí, sí, totalmente. La eficacia es exactamente la misma. La diferencia que tienen es que quizá el patrón de sangrado que se tiene cuando se toma pastillas sin estrógenos sea diferente. Puede no menstruar, podés tener pérdidas a lo largo del mes. Esa es la única diferencia, pero la efectividad es la misma. ¿Los anticonceptivos hormonales son inofensivos? A ver, inofensivos es una palabra muy grande. Todo lo que uno ingrese al organismo que no sea natural, obviamente que va a producir un efecto. Lo que te puedo decir es que son seguros y eficaces y confiables, ¿sí? Hay algunos casos particulares donde no están indicados los anticonceptivos orales, por eso es tan importante la consulta médica. No obvié decir cuando hablé de las redes sociales que si bien uno puede hacer esto de dar información, esto o las redes o lo que fuere, no invalida la consulta médica. La consulta médica es fundamental porque es en ese interjuego médico-paciente donde la persona va a plantear cuáles son sus problemas y el médico va a elegir y la va a asesorar con el mejor método. Hay algunos casos donde están contraindicados las pastillas anticonceptivas. Perfecto. El HPV se detecta fácilmente en las mujeres, pero ¿cómo se detecta en los hombres? Y muy buena pregunta esa, porque el varón, si no tiene verruga y el médico le mira con el colposcopio, como miramos el cuello del útero, hay un alto porcentaje de varones que son portadores de HPV y no tienen ninguna lesión. En general, el varón es un portador asintomático. Por eso hay que cuidarse siempre. Perfecto. También nos preguntan si se puede aplicar la vacuna si no se hizo a los 11 años. Sí, sí, se puede. La vacuna está incluida en el calendario escolar y es de administración gratuita a los 11 años. De hecho, la vacuna se da a los 11 años porque lo ideal es vacunarse antes de entrar en contacto con el HPV. Y como es una transmisión tan contagiosa, entonces se entiende que cuando los adolescentes empiezan a intercambiar fluidos, ya hay posibilidad de contagio de virus. Entonces, la eficacia de la vacuna va a ser mejor si te la das antes de iniciar las relaciones sexuales. Por eso se puso el corte del calendario a los 11, pero se puede dar después perfectamente. Gracias. Las pastillas de anticonceptivos, ¿es verdad que aumentan el apetito y por lo tanto engordan? No, eso es un mito. Lo que aumenta el apetito es el comer o las cosas ricas. No, ese es un mito. Puede ser que haya en algunos casos y en algunas combinaciones y en algunas personas en particular una leve ganancia de peso que puede ser 1 kilo, 2 kilos como mucho, pero no, si aumentás más es porque estás comiendo más. Bueno, Sandra, y una de las últimas preguntas que tenemos en el chat nos dicen, se nota que es una mamá preocupada, ¿cómo podría introducir a un adolescente cómo cuidarse si no quiere hablar del tema? Bueno, mamá, es probable que no quiera hablar con vos. Por eso puse en el primer diapositivo que es muy importante el grupo de pares y el espacio de comunicación de pares que tengan. Y me parece que una buena opción sería que le acerques la cuenta de Adolescex Salud, que es la cuenta de la Sociedad de Ginecología Infanto-Juvenil, donde hay adolescentes que hablan y cuentan cosas referentes a la anticoncepción, a la sexualidad, donde los jóvenes se van a sentir más cómodos. Acá, viste, a veces yo lo digo en el consultorio, la mamá es la mamá.
y no es la amiga, ¿sí? La mamá la puede acercar a la puerta del consultorio, le puede acercar la información, la puede escuchar, pero la intimidad que un adolescente o cualquier persona expone cuando habla de su propia sexualidad es algo muy íntimo, muy propio. Entonces, la persona elige o selecciona con quién hablarlo. Por supuesto que una mamá siempre va a tratar de que ese canal sea un canal de confianza seguro. Entonces, acercale elementos como esto, por ejemplo, una cuenta de Instagram que sea chequeada, no sé, abrir el espacio, llevarla a hacer una consulta con alguna ginecóloga infanto-juvenil, que en la página nuestra hay en todo el país, tenemos delegaciones en todo el país que se han formado con nosotros, así que me parece que esa es una buena manera, abrir el espacio para que la adolescente se sienta cómoda y segura. Otra de las preguntas es si de acuerdo a la edad, si tiene más de 11 años, hay que dar más dosis de vacuna. No, en realidad lo que nosotros tenemos en cuenta es si inició o no la actividad sexual. Generalmente si son menores y no iniciaron la actividad sexual se le dan 2 dosis, si son mayores de 15, 16 y han tenido contacto sexual se dan 3 dosis. Sandra, quieren saber a tu criterio cuál es la edad ideal para la consulta, para la primer consulta con el ginecólogo. No, a ver, cuando empieza el desarrollo puberal, sobre todo en las niñas que tienen pediatras varones y que se sienten más incómodas y tienen dificultades de expresar lo que tiene que ver con lo que les pasa en el cuerpo, es ideal. La edad ideal es la transición de la pubertad. Y porque es el espacio, nosotros solemos decir que somos los médicos o las médicas de cabecera de la mujer, porque es el espacio donde después toda la vida te vas a seguir referenciando. Así que lo ideal es apenas cuando tienen la pubertad. Que les quiero aclarar a las mamás que a veces vienen con miedo y si es la primera consulta. La primera consulta es una consulta de charla donde hablamos, hacemos consejería, charlamos de los problemas que puedan tener. No hacemos un examen ginecológico. A lo sumo pedimos una ecografía o las miramos como hace el pediatra y el clínico. Y otra cosa que les quiero decir que esas consultas de primera vez hoy se pueden hacer por telemedicina. No es necesario que vengan al consultorio porque lo podemos hacer perfectamente, por supuesto respetando la intimidad del adolescente en un espacio donde ella pueda estar sola en una habitación con nosotros y tener una consulta de consejería sin necesidad de venir al consultorio. Esa es una cosa nueva también que nos tenemos que ayornar. Bueno, gracias en nombre de Fundación OSDE por acompañarnos, Sandra, como siempre. Y gracias a todos ustedes que de los distintos lugares del país nos están acompañando. Gracias. Gracias a las empresas que hicieron posible esta transmisión y será un hasta pronto. Gracias, Mónica, gracias a la Fundación y gracias a ustedes que están del otro lado, que aunque no los vea, los percibo. Así que muchas gracias por la invitación. Nos vemos la próxima. ¿Ya me puedo mover?